Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias también a Traficantes de Sueños por dejarnos este espléndido local. Y gracias también a Caos en la Red, que está grabando este acto para después subirlo a su web. Bien, voy a hacer una brevísima introducción. No quiero caer en el vicio habitual de los presentadores de convertirse en protagonista y suplantar al autor. Yo hago la presentación, pero no le represento. Y hoy lo que hacemos es reunirnos para hablar de un autor y un libro. Digo autor y libro porque en una expresión que seguramente le resulta familiar a Tomás Ibáñez hay una híbris entre el autor y esta obra. El autor es un militante libertario de toda la vida, aunque no siempre fue libertario de la misma forma. Es un hombre que practica el anarquismo en movimiento, es catedrático de Psicología Social, fue vicerrector de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue cofundador de una extraordinaria revista que se llamaba Archipiélago y forma parte del equipo de redacción de Libre Pensamiento, que es una revista de la CGT. Pero además, Tomás Ibáñez es un activista social, es un conferenciante, es un escritor, es a pesar suyo semiólogo, porque Tomás y algún otro compañero, pero fundamentalmente Tomás, inventaron en mayo del 68 esa A con un círculo que lo engloba, que hoy día es un referente, es un símbolo universal del anarquismo. Estuvo en el grupo 22 de marzo, en mayo del 68, y, como digo, su relación vida y obra tiene caminos por lo menos paralelos. Yo diría, usando una frase de dos clásicos del anarquismo, de Proudhon y de Bakunin, que, como decía Proudhon, la idea, y lo aplico a Tomás y a su obra, la idea surge de la acción y debe volver a la acción, y Bakunin decía prácticamente lo mismo, pero para mí en forma más hermosa: hay que ir de la vida a la idea. Bien, esta obra se llama Contra la dominación, no sobre la dominación, no de la dominación, sino que contra, con lo cual hay una actitud clarísima de enfrentamiento con la dominación, que ha sido uno de los rasgos temáticos constitutivos de su trayectoria intelectual. La dominación, yo la definiría de alguna manera como esa libido que genera la desigualdad primaria, aquello que hace que la vida, el mundo, la existencia esté entre dominantes y dominados, es analizada a través de este libro, a través de 4 más un autor. Digo 4 más 1 y ahora explicaré. 4 autores que son Castoriadis, Foucault, Serres y también Rorty. Digo más 1 porque al final hay un capítulo dedicado a John Dewey que es casi complementario y aparece porque Dewey es un referente, es un maestro, un inspirador de Rorty. Hay que decir que habla de estos 4 autores más 1, pero no significa que estos sean el cómputo de los intelectuales, de los pensadores de carácter antiautoritario. Hay otros, y lo cita en el libro, otros autores, otros pensadores antiautoritarios, como Chomsky, como el propio Einstein, que no aparecen en el libro. Bertrand Russell también lo cita, Tomás, porque él habla en este libro de los pensadores antiautoritarios relativistas. Es decir, el libro es una confrontación del absolutismo con el relativismo. Es decir, es una especie de enfrentamiento con aquella expresión tan característica que se dice habitualmente de la gente que está en posesión de la verdad.
Entonces, en ese sentido, el libro plantea una información, una reflexión densa. No es un libro fácil, no es un manual de autoayuda, es algo más, no es un panfleto. De alguna forma son municiones para disidentes, de alguna manera, y también dinamita cerebral. Y en ese libro lo que hace Tomás es un repaso de las ideas a este respecto de estos autores. Hay que decir que el libro tuvo 2 ediciones que en sí mismo enmarcan el relativismo que es objeto de atención en el libro. Hay una primera edición en el 2005 y hay una segunda, que es esta, en 2019, que reflejan ese paso del tiempo y ese relativismo. Entre otras cosas, en el 2005 había 2 autores, Rorty y Serres, que no habían muerto. Ahora todos los autores han desaparecido. Y, además, entre el 2005 y el 2019 han ocurrido cosas importantes que tienen que ver con algunas de las señas de identidad del libro, concretamente con el tema de la verdad y la libertad, la famosa parresia que se decía en el demos clásico. ¿Qué ha ocurrido? Pues, entre otras cosas, el 15M, la aparición de la fake news, la posverdad, todos estos elementos que tienen que ver con este libro. Yo voy a dejar ya la palabra a Tomás, después pasaremos a la charla con las preguntas que queréis hacer vosotros o las opiniones que queráis verter, y lo voy a dejar simplemente remarcando esa paridad interesante entre verdad y libertad, que lo reflejaba el propio Tomás en el primer libro. Hablaba como subtítulo de Contra la dominación, decía variaciones sobre la salvaje exigencia de libertad que brota del relativismo. Pues bien, yo lo dejo con una cita de Rorty, una cita que no aparece en el libro, que es de otros libros de Rorty, que decía Rorty, dejemos a la libertad porque la verdad se cuida a sí misma. Con libertad, la verdad aparece por sí mismo. Nada más, y te dejo a ti. Gracias, Rafa. Bueno, solo la amistad permite entender por qué Rafa dice esas cosas bonitas, digamos, acerca de mí, inmerecidas. Pero bueno, ahí están. Gracias, Rafa, y gracias a todos y todas quienes estáis aquí ahora. Dicen que quien avisa no es traidor. Así que aquí va el aviso de que suelo ser bastante plomo y que suelo, si no agotar, por lo menos sí apurar la capacidad de aguante de la asistencia. Yo no sé exactamente lo que esperáis de esta charla. Ahora bien, lo único que yo puedo prometer es que no voy a poner a prueba vuestra capacidad de aguante por un tiempo superior a unos 45 minutos. Solo 45 minutos. Me parece que eso me da la ocasión de deciros ánimos, que solo son 45 minutos, y allá vamos. Quienes se involucran, nos involucramos en la lucha contra la dominación, tenemos abiertos múltiples frentes. Algunos están muy claramente definidos, son muy claros. Otros son bastante menos visibles. Hace tiempo, Foucault dijo algo así como que el éxito del poder está en proporción con lo que consigue esconder de sus mecanismos. Y tenía toda la razón. El poder adora la penumbra, o mejor aún, la oscuridad, por no decir las tinieblas. Nunca es tan eficaz como cuando no lo vemos venir, nunca es tan temible cuando su presencia se manifiesta como pura ausencia. Entonces sí que es tremendamente temible. Pues bien, resulta que uno de los dispositivos de poder que mejor consigue enmascarar sus mecanismos es el que descansa sobre las retóricas de la verdad. Se trata, por lo tanto, de uno de los dispositivos de dominación más potentes y por eso creo que merece que le dediquemos alguna atención. En efecto,
conviene recordar que las mayores atrocidades se han perpetrado, no siempre, pero casi siempre, en nombre de la verdad. Fue la verdadera religión la que armó las cruzadas, fue la Pravda, la verdad, la que justificó el totalitarismo soviético, y los nazis reventaron las cabezas de izquierdistas y de judíos en nombre de la raza auténtica. Las retóricas de la verdad ubican los criterios de la verdad en un metanivel inalcanzable para los simples mortales. Resulta inalcanzable porque trasciende, como lo vamos a ver, la mera contingencia humana. Y quienes recurren a esas retóricas, las retóricas de la verdad, suelen atacar rabiosamente el relativismo. Así, por ejemplo, en una encíclica que tituló nada menos que El esplendor de la verdad, repito, El esplendor de la verdad, Juan Pablo II ya nos alertaba, y lo cito: el cuestionamiento relativista de la verdad es una de las peores amenazas que se ciernen sobre la humanidad. Y el cardenal Ratzinger reiteraba ese aviso con extrema virulencia en vísperas, la víspera misma, de sucederle como papa. O sea, va de retro relativistas. Hace pocos meses, muy pocos, ese mismo Ratzinger, hoy papa emérito, se despachaba con una declaración literalmente estrambótica. Resulta que la culpa de los abusos sexuales de la Iglesia la tiene la revuelta de mayo del 68 por haber inoculado en la sociedad el virus de un desastroso relativismo moral. ¿Quién podía pensar que nuestros pequeños adoquines de entonces fomentarían nada menos que las agresiones sexuales perpetradas por los servidores de Dios? Pero bueno, vivir para ver, eso es lo que, por ejemplo, dicen actualmente alguien como Ratzinger hace 2 meses. En el otro extremo político, Orwell también declaraba, lo cito textualmente: lo que es realmente aterrador en el totalitarismo no es que cometa atrocidades, sino que ataca el concepto de verdad objetiva, Orwell. Y su magnífica obra, su gran libro, 1984, desarrolla precisamente y con mucho detalle y mucha imaginación esa idea. Pero bueno, lo que acabo de comentar es tan solo un pequeño botón de muestra al que se podría añadir, entre muchas otras, las doctas y sesudas descalificaciones que emanan del potentísimo lobby científico, que bien conocemos en las universidades. Ante semejante consenso, mi convicción es que si el relativismo es atacado con tanta virulencia y desde tantos frentes, es sencillamente porque socava en su misma raíz radicalmente todo principio de autoridad. Conviene, por lo tanto, no precipitarnos demasiado en darle la espalda, no vaya a ser que constituya en realidad una poderosa herramienta contra la dominación. Pero claro, desarrollar una defensa del relativismo en tiempos de fake news y de posverdad, pues la verdad es que no resulta nada fácil. Se suele acusar a las orientaciones que son críticas con el concepto absolutista de la verdad, es decir, a las orientaciones de tipo postestructuralista y relativista, de haber abonado y regado profusamente el terreno para el auge de las noticias falsas y de la posverdad. Sin embargo, resulta que muy lejos de favorecerlas, el relativismo debilita y mucho aquello mismo sobre lo cual descansa su éxito, el éxito de las fake news. En efecto,
Las fake news no basan su eficacia en la negación de la verdad, sino que proceden a una apropiación de esta. La hacen suya, se visten con su ropaje y la ponen al servicio de las estrategias del engaño. Si a algo deben su éxito, es precisamente a la potencia que tiene en nuestra cultura la creencia en la verdad. De hecho, esas noticias falsas asumen la clásica definición de la verdad como adecuación a los hechos. Solo que, claro, afirman unos hechos que son de su propia y exclusiva cosecha. Bien es cierto que las mentiras, las noticias falsas, acaban por erosionar la confianza social en la verdad. Pero mientras tanto, es precisamente esa misma confianza la que posibilita su eficacia. Una eficacia que se asienta mucho más en la esfera material de las nuevas tecnologías digitales que en la esfera ideológica del relativismo. Y lo mismo ocurre con la posverdad. Las redes sociales, pero también las tecnologías de la imagen, y supongo que habréis oído hablar últimamente de los video fakes, o un nombre así, que esto sí que abre muy fuertemente el periodo de la posverdad. Estos vídeos que hacen decir a las personas cosas que no han dicho, pero que parece que las están diciendo. Entonces, estas tecnologías, esta base material, es la que abona y riega el terreno donde crece y proliferan las fake news y donde se articula el reino de la posverdad. Siempre tendemos a sobrevalorar los efectos de la esfera ideológica, los efectos de lo discursivo, y a infravalorar el papel de la esfera material. Ahora bien, si algún efecto tiene la esfera ideológica del relativismo sobre las fake news y sobre el régimen de la posverdad, es más bien el de debilitar su impacto. Y eso es así, en primer lugar, porque, como lo vamos a ver más adelante, no se puede armar a partir del relativismo ninguna máquina de guerra contra el incuestionable, contra el indudable valor pragmático de la verdad en el ámbito de la vida cotidiana. El relativismo no descalifica, ni mucho menos, el valor pragmático de la verdad para el comercio ordinario de los seres humanos. Y eso también es así, en segundo lugar, porque nadie es más crítico con las pretensiones de decir verdad que quien mantiene posturas relativistas. Resulta que al relativizar la verdad, al negar que sea incondicionada y, por lo tanto, absoluta, al hacerla dependiente del contexto, al hacerla depender del contexto y declararla, por lo tanto, cambiante, el relativismo nos emplaza a escudriñar atentamente cualquier afirmación que pretenda decir verdad, para poner a descubierto o intentar poner a descubierto el contexto en el que basa su pretensión a ser verdadera. Nos incita, pues, a adoptar sistemáticamente una actitud crítica ante cualquier relato que se ampare en la verdad. Y eso nos hace más inmunes a aceptar una información por el mero hecho de que se presente como verdadera. Dicho con otras palabras, desenmascarar la falsedad de lo que pretende ser verdad, por ejemplo, las fake news, no requiere en absoluto suscribir con firmeza el supuesto valor absoluto de la verdad. También puede partir de una profunda crítica a cualquier pretensión de decir verdad de forma incondicionada. Y a mi entender, es esa segunda opción, es esa postura crítica con relación a la verdad la que mejor nos protege contra el engaño. Bueno, supongo que ya se va intuyendo
cuál es mi propósito en esta charla. Este no es otro que el de desatanizar, desdemonizar el relativismo, mostrando o intentando mostrar su rostro más libertario. Para ello, no habrá más remedio, tendremos que adentrarnos un poco en el ámbito de la filosofía. Ahora bien, solo lo vamos a hacer desde su vertiente crítica, una vertiente que Foucault definía de esta forma. La filosofía ejerce una función crítica en la medida en que pone en cuestión todos los fenómenos de dominación, sea cual sea el nivel y la forma en que se presenten. Mi sentimiento personal es que el relativismo puede ser sumamente útil para acometer esa función crítica y ayudarnos así a desmantelar los dispositivos de dominación, unos dispositivos de los que forman parte, por supuesto, las fake news y la posverdad. Bien, en su formulación más sintética, ultracondensada si se quiere, el relativismo se limita estrictamente a afirmar que ningún X es incondicionado. Ningún X es incondicionado, siendo X cualquier entidad en la que podamos pensar. Y eso significa que cualquier entidad, es decir, todo X, es siempre relativo a otra cosa que el propio X. Así se dirá, por poner aquí un único ejemplo, que los valores, el X en este caso, están condicionados por el contexto histórico-cultural, son relativos a ese contexto. ¿Verdad que esa formulación parece bastante nimia, bastante insulsa? Sin embargo, resulta que decir que ningún X es incondicionado cuestiona, como lo vamos a ver a continuación, una serie de concepciones retrógradas y liberticidas que están muy profundamente arraigadas en nuestras culturas. Aunque evitasen definirse como relativistas, algunos pensadores tales como Castoriadis, Foucault, Rorty, Michel Serres han cuestionado esas concepciones retrógradas, proporcionando de esa forma dinámica intelectual contra la dominación y aportando argumentos para las tesis relativistas. Los cuatro comparten el pleno reconocimiento de la contingencia y de la historicidad de todas las prácticas y las producciones humanas, así como el rechazo tajante del postulado esencialista, es decir, el rechazo de la idea según la cual, por debajo de la forma circunstancial y por lo tanto cambiante que adopta cualquier entidad a través del tiempo, se encuentra su esencia, su naturaleza profunda e inmutable. Contingencia, historicidad, antiesencialismo, tres conceptos que son de primerísima importancia y que se enmarcan en el contextualismo, defendido por el relativismo frente a su antónimo, que es, cuidado, que no es otro que el absolutismo. Relativismo versus absolutismo. No hay más remedio que optar entre ambos. Vamos a acercarnos de forma ultra superficial, muy rápida, a esos cuatro pensadores para ver cómo articulan esos tres conceptos. En el caso de Castoriadis, quizás sea la fascinación por la autonomía lo que mejor permite acotar su pensamiento. Un ser autónomo es un tipo de ser capaz de darse a sí mismo sus propias leyes de existencia y de autoconstituirse. Pero, ¿qué tipo de ser puede darse a sí mismo las leyes que lo constituyen? Desde luego, se trata de un tipo de ser que no encaja en las categorías ontológicas al uso, porque éstas no dejan ningún lugar para un tipo de ser que pueda decidir
su propio modo de ser. No lo dejan porque tal autonomía implica la posibilidad de la auténtica creación, es decir, la capacidad de hacer acceder a la existencia algo que no existía previamente y que no es deducible a partir de las condiciones antecedentes. Y eso significa sencillamente que las cosas no están necesariamente predeterminadas, que no descansan, por lo tanto, sobre una esencia que preexista a su propio acontecer. En el ámbito de lo social, fue precisamente ese tipo de ser, denominado social histórico por Castoriadis, el que fue inventado en Grecia cuando se creó la democracia, instituyendo la sociedad como forma autónoma que se da a sí misma sus propias normas. Foucault, en su empeño por agudizar hasta el extremo la conciencia de nuestra ineludible contingencia, Foucault nos enseñó que podemos subvertir el a priori histórico de la experiencia posible. Un a priori que da forma y contenido a nuestra experiencia, pero que también constituye su punto ciego, porque esta, la experiencia, no puede dar cuenta de lo que da cuenta de ella. Ahora bien, no son unas supuestas categorías absolutas y universales las que conforman ese a priori, sino unas categorías plenamente contingentes, construidas por unas prácticas socialmente situadas y que no obedecen, por lo tanto, a necesidad alguna. Son las que son, ciertamente, nadie lo cuestiona. Al ser contingentes, evidentemente, podrían haber sido distintas. Y por lo tanto, podemos hacer que sean distintas y transformar de esta forma nuestra experiencia. Rorty, como es sabido, dedicó buena parte de sus esfuerzos a desmantelar el realismo y el conjunto de las creencias que suelen acompañarlo, como por ejemplo la creencia en la verdad como correspondencia con la realidad. Es decir, la creencia de que lo que decimos acerca de la realidad es verdadero si se corresponde con cómo es efectivamente la realidad. Ahora bien, para saber si lo que afirmamos acerca de la realidad se corresponde o no con ella, no hay más remedio que comparar esos dos elementos, lo que decimos por una parte y la realidad por otra. Y ya sabemos que comparar implica poder acceder de forma independiente a cada uno de los términos que se trata de comparar. Y claro, Rorty pregunta, ¿cómo podemos comparar nuestro conocimiento de la realidad con una realidad definida con independencia de nuestro conocimiento de la misma? Y como no hay forma de comparar una descripción de la realidad con la realidad no descrita, resulta que la versión correspondentista de la verdad es una pura falacia. Además, Rorty considera que el concepto de verdad es superfluo, totalmente superfluo, ya que no añade absolutamente nada al concepto de justificación. ¿Por qué? Pues porque en la medida en que lo único que buenamente, humanamente podemos hacer es justificar debidamente una proposición en base a los argumentos, a la información, a los datos efectivamente disponibles en nuestro contexto, la afirmación de que algo es verdadero, además de estar debidamente justificado, implica la existencia de unos criterios que trascienden el contexto de justificación efectivamente existente en un determinado momento. Unos criterios que se sitúan, por lo tanto, en aquel metanivel inalcanzable al que me refería al principio. Por fin, Michel Serres. Michel Serres rechazaba, ha muerto hace muy poco, rechazaba las dicotomías tajantes. Ciencias o letras, la división parece nítida, pero Michel Serres era un híbrido, era visceralmente mestizo,
constituía irremediablemente una mezcla. Así que ni ciencias ni letras. Serre vivía intensamente la experiencia de estar entre, de estar en ese espacio que media entre dos cosas, separándolas, pero actuando al mismo tiempo como un operador de conexiones. Ahora bien, entre es una preposición y Serre nos dice, cada uno de mis libros describe una relación que se expresa habitualmente por una preposición singular y añade, la realidad es de tipo relacional, es la interrelación entre las cosas, son las relaciones, las que engendran los objetos, los seres y los actos, nunca lo contrario. Para Platón y para todos sus seguidores que, incluso sin saberlo, son legión, las cosas tienen un carácter no relacional, son substantivamente de una determinada manera. Cada cosa es como es en sí misma, con independencia de todas las demás. Contra Platón, Serre argumenta que las cosas no son sino el conjunto de las relaciones que las constituye. Son literalmente esas relaciones. Y si esas relaciones se modifican, ellas también se modifican. Es obvio, por lo tanto, que si dejamos de pensar el ser como una sustancia, como una esencia dada de una vez por todas, y la pensamos como un nudo de relaciones, el postulado esencialista se queda sin aire. En resumen, historicidad, contingencia, antiesencialismo y reivindicación del contextualismo. Todo eso confiere a nuestros cuatro pensadores un inconfundible aire de familia con algunos supuestos relativistas. Aunque bien es verdad que ninguno de ellos se definió nunca como relativista. Y es que, claro, las reticencias a calificarse como tal son harto comprensibles, porque se sigue creyendo que como ya lo declaraba el viejo Platón, ni siquiera hace falta argumentar en contra del relativismo. Basta concederle la palabra y dejar que su propio discurso se destruya y se refute a sí mismo en un espléndido ejercicio de autocontradicción. Si hemos de creer a Platón, el relativismo es sencillamente autodestructivo. No hace falta destruirlo, ya se encarga él mismo de esa operación. En efecto, de forma machacona, se nos repite el mantra de que si la verdad no existe, tampoco puede ser verdad que la verdad no exista. Y entonces el relativismo se desmorona por sí solo. Asimismo, se nos dice que si es verdad que todos los puntos de vista son igualmente válidos, son equivalentes, también resulta válido el punto de vista contrario a este, y volvemos a hundirnos en las miserias de la autocontradicción. En suma, el argumento de la autocontradicción parece revestir una contundencia tan demoledora que el relativismo no se podría ni siquiera enunciar sin que esa misma enunciación le resulte letal. Bueno, podría argumentar que esa contradicción tan solo es demoledora si se obliga al relativismo a defenderse con las armas forjadas por su adversario, es decir, aceptando jugar a un juego de la verdad arbitrado por reglas absolutistas. Y si os apetece y quedan energías para ello, en el momento de la discusión podría exponer esa argumentación, pero ahora prefiero seleccionar en el amplio registro de los relativismos, y hay muchos, dos de ellos, el relativismo ético y el relativismo de la verdad, a fin de rebatir algunas descalificaciones menos genéricas, menos manidas que las de la autocontradicción. Por ejemplo, en cuanto al relativismo ético, se le hace decir, sin más, que todos los valores son equivalentes. Y en cuanto al relativismo de la verdad, se le hace decir, sin más, que la verdad es un concepto prescindible. La argucia urdida por el absolutismo descansa en la expresión
sin más. Porque si el relativismo dijese sin más cualquiera de esas dos barbaridades que acabo de enunciar, que todos los valores son equivalentes y que se puede prescindir de la verdad, nadie podría formular sus tesis, por la sencilla razón de que no se puede formular ninguna tesis desde la tumba. Y es precisamente allí donde descansaríamos quienes suscribimos, por ejemplo, el relativismo ético. ¿Y por qué? Pues porque resulta que actuar en términos de valores es consustancial con la propia vida humana. Vivimos en el seno de un entramado de valores, de opciones normativas, entre las cuales debemos optar, tanto si somos relativistas como si no. Así que decir sin más que todos los valores son equivalentes y que por lo tanto no ha lugar a optar entre ellos, implica sencillamente renunciar a vivir, porque no se puede vivir si se renuncia a optar. Si he empezado por el relativismo ético, es porque es precisamente en el terreno de la ética donde se suele decir que el relativismo constituye la peor de las opciones posibles. Una opción que abriría las puertas de par en par a la barbarie, a la ley de la selva y a la pura razón de la fuerza. Se nos dice que si no podemos fundamentar los valores de forma indiscutible, si no existen valores que sean objetivamente superiores a otros, si no cabe apelar a determinados imperativos morales, entonces estaríamos abocados a tres consecuencias inevitables. La primera es que se privaría de legitimidad la condena de determinadas prácticas por muy abominables que resulten. Así, el Holocausto y la lucha antirracista pasarían a ser éticamente equivalentes. La segunda es que se desmovilizaría cualquier tipo de implicación y de compromiso político, desactivando, por ejemplo, las luchas contra las injusticias y contra la dominación. Y la tercera es que solo quedaría el recurso a la fuerza para zanjar el conflicto entre opciones y valores distintos. Es bien cierto que desde la óptica relativista ningún valor es incondicionado, ninguno es absoluto. Recordad que el relativismo sostiene genéricamente que ningún X es incondicionado, los valores tampoco. Y también es cierto que el relativismo proclama la estricta equivalencia de todos los valores, pero no proclama sin más esa equivalencia. Tan solo la afirma en cuanto al grado de fundamentación última de los valores, porque ese grado es sencillamente nulo para todos ellos. Los valores que sustentan la lucha antirracista no están fundamentados en mayor medida que los que sustentan las prácticas genocidas. Ahora bien, de la afirmación según la cual no hay valores que sean objetivamente, intrínsecamente mejores que otros, mejor fundamentados, no se puede extrapolar la afirmación según la cual no es posible discriminar entre valores. En efecto, el relativismo no impide considerar que ciertos valores son mejores que otros, que ciertas formas de vida son preferibles a otras y que hay que luchar por ellas si es necesario. Sin embargo, contrariamente al absolutismo, y ahí está la diferencia, la gran diferencia, las personas comprometidas con el relativismo consideramos que esos valores que asumimos firmemente no son objetivamente mejores que cualquier otro valor y que, por lo tanto, no pueden ampararse en ningún argumento de autoridad, ni exigir ninguna adhesión incondicional. Es precisamente cuando se cree, como lo hace el absolutismo, que los valores están fundamentados sobre bases incontrovertibles, que están ahí y que en la medida en que son incondicionados, ahí van a seguir estando por los siglos de los siglos, tanto si hacemos algo para que así sea, como si no movemos ni un solo dedo.
es precisamente cuando se cree en la trascendencia de los valores, en su carácter objetivo, cuando se torna más prescindible que los defendamos o no, porque su vigencia no depende ya de su defensa, sino que está garantizada por su trascendencia. Si, al contrario, los valores no tienen otra fundamentación que la de las propias prácticas que articulamos para justificarlos, si no descansan sobre otra base que nuestra decisión de asumirlos y de defenderlos, entonces la única forma de que pervivan consiste en mantener y en desarrollar las prácticas que articulamos para sustentarlos. Así que, paradójicamente, el relativismo propicia la movilización política, mientras que el absolutismo la torna prescindible. Afirmar que los valores fascistas no son intrínsecamente peores que los de sus oponentes no inhibe para nada la lucha contra el fascismo y sus valores. Al contrario, la espolea. La espolea porque esa lucha no queda amparada por nada que la trascienda y solo descansa en nuestra propia decisión de impulsarla. Hasta aquí el relativismo ético. En cuanto al relativismo de la verdad, resulta que, contrariamente a lo que se suele decir, quienes lo defendemos no decimos que la verdad sea un concepto prescindible. Y claro, como no lo decimos, no tenemos por qué prescindir de él. No podemos prescindir de él porque el uso de la dicotomía verdadero-falso forma parte de las condiciones de posibilidad de nuestra propia existencia física y social. Física, porque es una verdad como un templo que si ponemos la mano en el fuego nos quemaremos. Pero también social, porque para desenvolvernos en sociedad tenemos que asumir sí o sí las reglas semánticas que rigen el uso de la dicotomía verdadero-falso. Y resulta que esas reglas son de tipo absolutista y presuponen, por lo tanto, el carácter incondicionado de la verdad. Por si esto fuese poco, resulta además que el argumento de la correspondencia con los hechos es de innegable utilidad para decidir acerca de la aceptabilidad o no de una descripción o de un relato. Y, en consecuencia, para posibilitar algo que es tan importante como simplemente el hecho de poder dialogar. Ahora bien, desde la constatación de que determinadas reglas y creencias son útiles y hasta imprescindibles para nuestra vida cotidiana, no se puede brincar, no se puede saltar a la afirmación de que, por lo tanto, estas son verdaderas. No existe ningún puente lógico que permita transitar desde la utilidad hasta la verdad. Ergo, no resulta legítimo ir más allá del reconocimiento del indudable, del incuestionable valor pragmático, pero tan solo pragmático, de la semántica absolutista. El relativismo no pretende abandonar el concepto de la verdad. Se limita a decir, y esto es muy importante, que ésta no es incondicionada, sino que siempre, siempre es relativa a un determinado marco. Esa negación relativista de la incondicionalidad de la verdad choca de forma frontal con la creencia de los absolutistas en el universalismo. Es decir, la creencia según la cual los enunciados verdaderos, si son realmente verdaderos, claro, lo son en todos los tiempos, en todos los contextos y para todos los seres humanos. Porque si no lo fuesen, no serían realmente verdaderos. Es claro que la referencia a todos los tiempos niega por principio, que cualquier cosa que pueda acontecer en el futuro sea capaz de alterar una proposición si ésta es realmente verdadera. Si la altera es que no era realmente verdadera. Pero claro, ¿quién puede imponer esa condición al futuro? Nadie. Nadie, salvo que alguien conozca de antemano el futuro, lo cual significa, por lo tanto, nadie y punto.
salvo, claro está, que creamos en la existencia de ese Dios que todo lo sabe. Asimismo, frente a la referencia a todos los contextos, cabe preguntarse cómo puede nadie llegar a saber qué contextos hay en todos los contextos. Y en cuanto a la referencia a todos los seres humanos, no solo es cierto que determinadas verdades valen para todos los seres humanos, para toda la especie humana, sino que eso confirma precisamente el punto de vista relativista. Porque el hecho de que todos los seres humanos compartimos características comunes, por ejemplo de tipo biológico, explica que ciertas verdades valgan para toda la especie humana. La especie humana, tal y como está conformada, configurada hoy, constituye el contexto, el marco, en cuyo seno ciertas proposiciones tienen un determinado valor de verdad. Ahora bien, si la conformación del ser humano fuese distinta, las verdades seguirían siendo válidas para el conjunto, pero resulta que se trataría de verdades diferentes de las actuales, confirmando así que la verdad es siempre relativa a un determinado marco, como lo sostiene el relativismo, y que la verdad, cambia si el marco cambia, indicando que no es, por lo tanto, incondicionada. No existe la verdad incondicionada. El relativismo acepta plenamente que para pensar y para comunicar, por lo menos en el marco cultural greco-occidental, desconozco si eso es también así, por ejemplo, en el marco cultural chino, pero en nuestro marco cultural, para pensar y para comunicar, hay que asumir ciertos principios lógicos elementales, tales como, por ejemplo, el principio de no contradicción. El relativismo acepta esa obligación porque no cuestiona para nada que desde dentro de un determinado marco ciertos principios deban ser aceptados como verdaderos en ese marco. Lo que cuestiona es que la verdad de esos principios constituya una propiedad que trascienda cualquier marco, como así lo afirman sus adversarios absolutistas. La afirmación del carácter absoluto e incondicional de la verdad lo que hace es crear la imposible figura de un determinado marco, el del absolutismo, en el seno del cual la verdad no es relativa a ningún marco, ni siquiera a ese. Y ya para concluir, tan solo 2 palabras acerca de esa filosofía crítica que pone en cuestión todos los fenómenos de dominación, sean cuales sean. Claro, eso no deja de evocar aquel filosofar a martillazos que, siguiendo a Nietzsche, consiste en hacer saltar por los aires ídolos y evidencias. Está claro, por lo menos desde mi punto de vista, que el relativismo es uno de los mejores martillos que hemos elaborado los seres humanos para luchar contra los ídolos y contra las evidencias que coartan la libertad. La concepción absolutista de la verdad es una de esas evidencias liberticidas, porque remite a una instancia suprahumana la decisión sobre lo que debemos aceptar o rechazar. Hacer saltar por los aires esa instancia, al igual que la Ilustración hizo saltar por los aires la instancia celeste, es la gran contribución del relativismo a la lucha contra la dominación. En definitiva, y ya para acabar de verdad, lo que me encantaría haber conseguido con esta charla no es ni mucho menos que empuñéis las armas del relativismo, sino que hayamos avanzado en dirección a su problematización, es decir, que su rechazo, que podía parecernos obvio, aproblemático, evidente, haya dejado de ser tan obvio, tan aproblemático, tan evidente como lo podía ser antes de detenernos a pensar y hablar sobre el tema. Y que, por lo tanto, tengamos que repensar nuestra propia argumentación si persistimos en mantener nuestro rechazo, lo cual me parece muy legítimo. Bueno, habéis podido comprobar ampliamente
muy ampliamente que eso de que soy bastante plomo no es ninguna fake news. Así que solo me queda agradecer vuestra demostrada, más que demostrada, capacidad de aguante. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación tenéis la palabra vosotros y vosotras. Podéis hacer preguntas y también emitir opiniones. Aquí hay un micrófono. Quien quiera, cógele porque luego lo vas pasando a Nassar. Hola, buenas tardes. No sé si me está oyendo. ¿Se escucha el micrófono o no? Se quedó encendido antes, ¿no? Está encendido, sí. Está encendido aparentemente. De todas formas, creo que nos oímos. Bueno, se oye bien. Sí. A ver, habla. Hola, ahora sí. Ahora demasiado. Nada, o sea, iba a exponer precisamente. Buenas tardes. Ha sido muy interesante, de hecho, la charla. Y iba a exponer bueno, precisamente lo ha dicho usted, ¿no? Que el relativismo un poco juega en su propia contra de alguna manera, o sea, en cuanto a las críticas que se le hacen de siempre al relativismo, ¿no? Entonces, claro, yo lo que le iba a exponer es si el relativismo se ha usado durante mucho tiempo por parte de determinados políticos como una herramienta para decir, bueno, es que los medios durante mucho tiempo han dicho esta serie de cosas, los medios tradicionales, y no hay que confiar tanto en ellos, sea Trump o sea el caso de otros mandatarios, ¿no? Entonces, la cosa es lanzar un poco la reflexión de si el relativismo, a la vez que es una herramienta contra la dominación, si puede serlo a favor de la dominación. Entonces, un poco lanzarlo como reflexión. Sí. Nada más. Gracias. Quédatelo ahí, luego se pasa. Vale. Por decir algo al respecto, los políticos, por supuesto, que pueden usar cualquier cosa para conseguir sus fines y pueden usar el relativismo, digamos, y están usando la libertad, el concepto de libertad, y eso a diario, y pueden usar cualquier cosa. Entonces, por supuesto que los políticos pueden usar el relativismo. Que esto se transforme, digamos, en un instrumento de dominación significaría que su forma de usar el relativismo fuese consecuente con el relativismo y le diesen la vuelta. Esto es lo que yo no veo como, digamos, lo podrían hacer, aparte de un uso puramente instrumental de referirse al relativismo, de decir, bueno, pues todo es relativo, etcétera, etcétera, pero que es como cuando dicen, bueno, trabajamos por la libertad de todos. Gracias. Funciona, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Tomás el que se haya dejado caer por los madriles y especialmente además a Traficantes de Sueños, que es un sitio, no es solo una librería, ¿no? A presentar esta segunda edición del libro, que es realmente una nueva edición en muchos aspectos, de un libro del que hemos aprendido y hemos encontrado cantidad de pistas, muchos, y un libro además en el que a mí, Tomás, además de agradecerle esto, le quiero agradecer lo bien que me lo paso escuchándole. Es que es de un clarito todo. Y puedo dar constancia de que no solo es cosa mía. Mis alumnos, cuando no entendían a Foucault o no entendían a Castoriadis, a Serre o Rorty, ya nunca llegaron les decía leeros contra la dominación y después venían y me decían, uy, a este señor sí que se le entiende ahora. Es decir, esa claridad es muy de agradecer cuando hay tanta
pedantería filosófica y conceptual, ¿no? Quería sencillamente, rapidito, subrayar un acierto, hacer una pequeña reivindicación a propósito de la organización del libro y plantear un no pequeño desafío, a ver si el autor del libro quiere afrontarlo. Bueno, y después 2 pequeñas observaciones con respecto a 2 afirmaciones. Una, la no universalidad del principio de no contradicción. Creo que se constata cuando una filosofía o un modo de pensar tan potente como el chino, que tú mismo has destacado, se lo salta permanentemente, ¿no? El capítulo 2 del Gran Tratado de Chuang Tzu acaba diciendo: ¿y por qué esto es verdad? Es verdad porque no es verdad. Es verdad porque es verdad. ¿Y por qué no es verdad? No es verdad porque no es verdad. Ahí queda la cosa, ¿no? Y después, la observación sobre Ratzinger. A mí no me parece tan grave que un obispo, después papa, condene el relativismo. A mí lo que me parece realmente grave es que en la academia y en las universidades, en cuanto se hace una afirmación que huela a relativismo, automáticamente te condenen con la misma expresión y la misma metáfora que condena Ratzinger. Eso es caer en el relativismo. Como antes era caer en pecado, se cae en el relativismo como se caía en el pecado o se caía en la tentación, ¿no? Es decir, se ha laicizado la condena religiosa, pero la misma condena hoy reina en nuestras universidades por todos lados, ¿no? El acierto que quería subrayar es el cambio en el subtítulo. Del subtítulo de la primera edición, variaciones sobre tarará, tarará, Castoriadis, Foucault y demás, donde parece que de lo que se va a tratar es de Castoriadis, Foucault y demás. El decir en compañía de Castoriadis, Foucault y demás traslada el objeto directo de la frase. No se trata de pensar sobre Castoriadis y tal, sino de pensar sobre la dominación en compañía de Castoriadis y demás, ¿no? Y me parece que eso reorganiza muy bien el enfoque del libro, que además ya en su primera edición era así, aunque el subtítulo le diera esa cierta sensación de obra erudita sobre 4 pensadores, ¿no? La pequeña reivindicación. Yo entiendo que Tomás se ha formado en Francia, que toda su formación intelectual es francesa, igual que lo fue la de Castoriadis, por ejemplo. Y que, bueno, pues el libro se extiende a otros autores no franceses, alemanes y anglosajones, pero a mí me duele cada vez más esa ignorancia, cuando no absoluto desprecio hacia los pensadores que escriben en alguna de las lenguas de nuestra querida península. Por ejemplo, cuando los ataques de Foucault a la retórica de la verdad, cuando dice, por ejemplo, cuando yo le oigo a alguien decir yo hago ciencia, el discurso que hago es un discurso científico, lo primero que me pregunto es: ¿a quién narices quiere este tipo condenar al silencio echándole encima que lo que yo digo es científico y lo que tú dices no? ¿A qué sujetos charlantes? Dice Foucault, ¿no? Bueno, eso Foucault lo coge de Nietzsche, muy claramente. Pero lo que no se suele saber tanto es que Nietzsche se lo plagia a Baltasar Gracián. Baltasar Gracián, ¿Balta qué? Ni se estudia en los programas de filosofía, ni en los el señor ese, para nada. En todo caso, en algunos programas de filología, ¿no? En el Criticón, Gracián, cuando dice el concepto de verdad como correspondencia no le interesa a nadie, Rorty. Solo interesa el concepto de verdad para podérselo echar encima al otro y decir lo que dices no es verdad, es decir, como arma arrojadiza. Y se dedica a estudiar la metáfora verdades como puños. Verdades como puños, para eso queremos la verdad, para dar puñetazos. Bueno,
Gracián no aparece por ningún lado, ¿no? El pequeño desafío, o no pequeño desafío, ya acabo, es el siguiente. Estos 4 autores son muy atractivos, son incluso muy seductores. El problema de la seducción es que nos anula la distancia crítica con respecto a ellos. Yo plantearía al autor qué crítica haría a alguno de los 4, no digo ya a los 4, y especialmente en cuanto a las limitaciones que pueda tener su pensamiento sobre el concepto de dominación, o incluso hasta qué punto algunos de ellos no pueden con su pensamiento llegar a formar parte o a reforzar en parte ciertos registros de dominación. Nada más, muchas gracias. Gracias por tu intervención, Emmanuel. Con Emmanuel nos une una larga amistad desde los tiempos de Archipiélago, de esta revista que antes mencionaba Rafa. Si he hablado de China es precisamente pensando, digamos, en que a lo mejor estarías por aquí, porque, bueno, hay que saber, decir que Emmanuel hizo un trabajo extraordinario sobre las matemáticas, y las matemáticas en referencia, digamos, a las matemáticas chinas también. Y desde luego me consta, digamos, lo he dejado así abierto, que en el pensamiento chino y en la cultura china, digamos, hay toda una serie de cosas que para nosotros son evidentes, y que para allí pues no existen, o sea, no se usan, no son pensables como tales. Y bueno, ahí están todos los trabajos de Julien, por ejemplo, sobre cómo entrar en el conocimiento de la cultura china es lo que nos permite efectivamente entender mejor la nuestra propia, por el contraste, por la distancia que hay entre ambas. Hay que saltar fuera de nuestra cultura e ir muy lejos, fuera de ella, digamos, para percibir, digamos, ¿cómo se llama eso? ¿Dónde están los peces, ¿no? Girando, los límites, digamos, del vaso en el que estamos, del acuario. Vale. La universidad, sí, la universidad. Me he referido al potentísimo lobby científico. En la universidad, yo quiero contar una anécdota. Yo, durante años y años, cuando yo arremetía contra las tendencias dominantes de mi disciplina, siempre tenía la precaución de decir: soy crítico con esto, la metodología que se utiliza, digamos, no tiene ningún sentido, etc. Pero cuidado, no soy relativista. Y siempre decía, no soy relativista. Hasta que un día, un colega norteamericano, por cierto, me dice: oye, deberías preguntarte algún día por qué sientes esa necesidad de afirmar que tú no eres relativista. ¿Qué pasa? Dijo: pues sí, a ver. Y a partir de ahí empecé a interrogarme, digamos, y a ahondar en el relativismo y a darme cuenta de por qué tenía esa tendencia. Y es efectivamente porque en la universidad, a propósito de determinadas orientaciones, como esta, por ejemplo, pues se utilizan el mismo registro argumentativo que el que pueda utilizar Ratzinger o Bottigliola, que me saldrá el nombre. Mis lagunas son enormes y efectivamente la filosofía hispana y lo que está escrito, digamos, salvo lo más reciente, en lengua castellana, no lo conozco y por lo tanto sí sé, incluso refiriéndose uno a Ortega, por ejemplo, que hay muchas cosas que son sumamente interesantes, pero forma parte de mis lagunas. Y esto es así. En cuanto a Rorty,
No a Rorty, iba a decir a lo que comentabas de los límites de los distintos autores, los que he trabajado con sus obras, etcétera, si también pueden ser, digamos, en algunos aspectos, pueden propiciar, digamos, efectos de dominación. Yo quiero recordar que lo que pasa es que no sé si es en este libro, porque admito que, digamos, no tengo todo en mente. No sé si en este que hay un capítulo, o era en el anterior, Municiones para disidentes, un capítulo que decía Rorty entre la seducción y la sospecha. No sé si es en este o en aquel, pero efectivamente, claro, los planteamientos de Rorty a mí me han seducido, ¿no? Y me han convencido en muchos aspectos, pero siempre ha habido el punto de interrogación, digamos, claro, su defensa en lo político de Estados Unidos, de la democracia liberal, etc. Bueno, Rorty es, llevándolo quizá a lo más extremo políticamente, socialdemócrata. Lo que aportan puede servir para dominación. Yo no lo sé, creo que en el caso de Castoriadis y de Foucault claramente no. En el caso de Rorty y de Serre, seguramente que algunos aspectos sí que pueden ser recuperados, digamos, por el pensamiento de la dominación. Pero precisarlos ahora, digamos, sería... Nos quedan 40 minutos, así que, por favor, las intervenciones que vengan a continuación que sean más directas. Gracias. Sí, bueno, yo lo voy a hacer muy rápido. Bueno, lo primero, gracias, Tomás, por el discurso, por la charla, porque ha sido muy esclarecedor y nos permite abrir nuevos conocimientos. Y bueno, por intentar aplicarlo a la realidad y al día a día de lo que tenemos, posiblemente la filosofía, los modelos sociales que se plantean, colectivos, en los que se precisa la participación de mucha gente, ¿no?, que no son autoritarios, y quiero pensar, por ejemplo, eso en el anarquismo, pues serían quienes más cómplices son de estos planteamientos relativistas, ¿no? No sé si comparte eso, supongo que estaría en esa tesitura, ¿no?, de que por un lado lo individual, pero por otro lado lo colectivo, donde se exige sociedades horizontales, sociedades de participación, y yo creo que eso es el anarquismo, pues son absolutamente cómplices de ese elemento como es el relativismo, ¿no? Sí, a mí me parece que si hiciéramos una encuesta, digamos, en los medios libertarios y anarcosindicalistas, etcétera, lo que saldría son una serie de posicionamientos que se podrían encajar en la concepción absolutista de las cosas. Me temo. Tengo dos preocupaciones. O sea, para mí el anarquismo actual, el anarquismo del siglo XXI, debería ser un anarquismo que hubiese integrado, pero totalmente, y para criticarlo y para ir más allá eventualmente, pero integrado completamente el relativismo, dándolo por supuesto, y las aportaciones de Foucault. Son mis dos referencias. Y claro, o sea que... pero me temo que esta no es la situación, ¿no? Que sí que ha habido, digamos, una especie de osmosis, o sea, hay una serie de posturas, de posicionamientos, de reflexiones, digamos, que han ido impregnando un poco el ámbito del pensamiento libertario
de las prácticas también, pero para mí de forma ampliamente insuficiente. Es que hoy, digamos, una charla como esta en un ámbito anarquista no tendría sentido. No tendría sentido porque se diría, bueno, ya lo que nos cuentas, pues ya, ¿qué cosas dices? O sea, ya eso es lo que damos por supuesto. Pero no se da por supuesto. No sé si me explico, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras yo soy partidario o soy partícipe de que sí, de que el anarquismo sí tiene integrado el relativismo, en el sentido en que los anarquistas de hoy no van a definir lo que será la sociedad dentro de un siglo, que tendrán que definirlo las personas que vivan en ese momento, ¿no? Es decir, y eso lo tiene totalmente claro, ¿no? No se debe a postulados totalitarios ni verdades absolutas, ¿no? Por lo menos esa es mi concepción del anarquismo, ¿no? Y luego ya acabando, y no me pongo cansoso, en el fondo lo que hay en la discusión teórica de las cosas, hay un método, un procedimiento que es el razonamiento, ¿no? La herramienta de ir argumentando y contraargumentando para ir construyendo pues, la definición de relativismo, la definición de absolutismo, definición de verdad, ¿no? A lo mejor la herramienta poderosa es el razonamiento, ¿no? Y que esa sea la verdad. No, es que no sé muy bien qué ¿De Machado? Lo que, dice Machado, lo que acabó con la fe en los dioses no fue la razón y el razonamiento, fue la fe en la razón y el razonamiento. Porque nunca a una creencia la desbanca un razonamiento, sino otra creencia. No. Más intervenciones, por favor. Allí. ¿Qué tal? Te quería hacer una pregunta porque eso, las referencias que usas con el relativismo, estos son esos, los pensadores pues, asociados más con el 68, el pensamiento francés, tal. Lo que yo entiendo, ¿no? Pues lo que se ha dicho también. Pero yo entiendo que en realidad la posición relativista es la mayor parte de la teoría social crítica, por lo menos. O sea, entiendo que, que el marxismo-leninismo evidentemente es absolutista, ¿no? Pero todo Marx, la nueva lectura de Marx, la nueva lectura del psicoanálisis, ¿no? La idea de que la esencia es el conjunto de las relaciones sociales, que es lo mismo que has dicho, la especificidad del capital, ¿no? Que el capital es una sociedad históricamente específica y etcétera, ¿no? Que ya rompe con toda esta idea de la historia del marxismo, no sé qué, toda la escuela durkheimiana, Bourdieu, la definición de la verdad como verdad siempre social, contextual, tal. Entonces te quería preguntar tu opinión sobre eso, pues porque de las cosas que te conozco y eso te refieres más a Foucault, a los franceses, etcétera. Entonces, pues cómo veías esas líneas que creo que no conozco así tu opinión, como la de ver pues, la escuela durkheimiana y sus derivados, las nuevas lecturas de Marx, etcétera. Gracias. Yo me temo que en esas orientaciones, por supuesto, se da un peso muy importante a las determinaciones sociales, culturales, de todo tipo, digamos, que inciden en la conformación del hecho social y de la relación social. Ahora bien, me temo, tampoco soy un experto, pero me temo que en todas esas orientaciones hay una serie de criterios, digamos, que poco se cuestionan, incluso en Bourdieu y los que ha citado en la Escuela de Frankfurt, menos aún, son los criterios
de objetividad, digamos, y los criterios de una cierta cientificidad, digamos, que no permite ir a un cuestionamiento realmente de tipo relativista, digamos, de los conocimientos producidos por las ciencias sociales, las ciencias políticas, etcétera, y que ahí está el límite, un límite que quienes lo franquean son precisamente estos pensadores, para mí, de lo poco que pueda conocer, que se inscriben, digamos, en, así, muy genéricamente definido, en una orientación de tipo post-estructuralista. Porque el estructuralismo y buena parte de las ciencias sociales a las que te has referido, digamos, incluso en el ámbito del psicoanálisis, etc., hay un pozo estructuralista fuerte. El estructuralismo era de un cientificismo exagerado. Entonces, claro, esto no lo puedo englobar, digamos, en el paquete de los Foucault, Rorty y compañía. Veo una diferencia. Bueno, en principio sí decir que efectivamente me parece que todas las lecturas postmarxistas y todo lo que sigue, que de alguna manera tienen esas lecturas, justamente llevan como un germen que no tiene mucho que ver con el relativismo. En ese sentido, Álvaro lo decía y yo lo venía pensando, ¿no? De todas maneras, más allá de eso, estabas hablando de que hay determinadas críticas que se hacen al relativismo y que en la medida en que pueden ser demoledoras si caemos en la trampa, en el discurso, si queremos rebatirlas desde la estructura absolutista. Eso me pareció entender, por ejemplo, ¿no? Y querría saber si podés ampliar un poquitito eso porque me interesó. O sea, justamente eso de cómo caemos como en una trampa, de alguna manera, y querer discutir que eso no es así, utilizando esas herramientas. No, claro. Y es muy fácil, digamos, caer en ello. O sea, si tú emprendes una defensa del relativismo, digamos, presentándolo como la opción, no la mejor, que para mí es la mejor y lo puedo argumentar, sino como la opción, desechando todas las demás y la presentas, digamos, como absolutamente aconsejable, pues estás cayendo, digamos, en lo mismo que se hace desde el otro bando, desde el bando absolutista. Es todo un aprendizaje el que hay que hacer entonces, y muy arduo, ¿no? Como para no caer en eso. Sí. Es como un cambio muy fuerte de desandar muchas cosas, Sí. y andar otras. Es, claro. Hola. Muy denso el discurso, pero interesante. Dándole vueltas a todo lo que estamos hablando aquí, yo me planteo si el relativismo, lo has dicho en algún momento de la charla, es destructivo, es un bucle autodestructivo si entras en un cuestionamiento continuo de la verdad. Pero ¿puede ser creador? En ese cuestionamiento, en ese pensamiento crítico, claro, pero no está tan claro. Entonces, esa es mi duda. ¿Puede ser creador o simplemente es autodestructivo? Yo no diría que es autodestructivo, es destructivo de determinados supuestos absolutistas. O sea, es destructivo en el sentido, digamos, que es polémico con esos supuestos, que entra en una argumentación contraria a ellos. Ahora, se puede construir, se puede crear, aparte de
de esta polémica con el absolutismo. ¿Se puede crear algo a partir del relativismo? Pues yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, en psicología, si adoptas, digamos, un punto de vista relativista que te lleva, digamos, a cuestionar, y esto lo hace en parte, no hay que ser, de hecho, relativista para hacerlo. La psicología lo hace en algunas de sus ramas, como el construccionismo, etc. Si cuestionas, digamos, las evidencias dadas como incuestionables en cuanto a categorización psicológica de las personas, en cuanto a sintomatologías, digamos, definidas con una determinada metodología, si todo esto lo pones en cuestión, estás creando, digamos, unas posibilidades de intervención psicológica, digamos, con otros parámetros y que yo no defiendo las intervenciones psicológicas, cuidado, esa sería otra cosa, pero estás abriendo el campo, digamos, para que determinadas disciplinas, digamos, por lo menos liberalicen y produzcan otro tipo de conocimientos. En este sentido es constructivo y es creativo. Pero decir, bueno, yo con mi mochila relativista, eso me va a permitir crear esto o aquello, no lo sé, no lo veo. Creo que no, pero... ¿Una otra palabra? Adelante, si la haces cortita. Sí, prometo que es cortita. Uno, con respecto a la pregunta que te hacía antes la chica esta que está ahí delante, creo que lo contestas muy bien, ya no sé si es en Municiones para Disidentes o en la edición anterior de Contra la Dominación. Cómo al relativista se le suele poner la trampa, que lo has explicado muy claro antes en la exposición, de que, pero entonces lo que usted dice es verdad o no es verdad. Ahí conteste lo que contestes, te autodestruyes. Si afirmas que es verdad, ya resulta que no eres relativista, y si afirmas que no es verdad, te estás negando. Pero la trampa está, y lo dice, tal y como lo dices tú, no recuerdo ahora en cuál de esos libros, en que ese concepto de verdad es el que el relativista no acepta. Con lo cual se niega. Responder a eso es responder con las armas semióticas, o sea, con el significado de verdad que le impone el absolutista, con lo cual lo único que hay que hacer es no responder, claro, lógicamente es la única salida. Y lo otro que te quería preguntar ahora es, cuando te preguntaba por los límites de cada uno de estos, yo creo que, por ejemplo, tú has salvado a Castoriadis y a Foucault. Yo creo que en Castoriadis, con todo lo que me ha inspirado a mí en todos mis trabajos, tiene dos cercos, su imaginario, y empleo la palabra cerco porque es la que emplea él, que son el cerco griego y el cerco francés, que nacen en Atenas y después se desarrolla su vida intelectual en París, ¿no? El cerco de la Grecia clásica y el cerco de la Ilustración francesa son dos límites que en muchos casos hay un Castoriadis que yo me rebelo contra él. Esa concepción de la democracia debe mucho a la democracia ateniense, que por supuesto no la inventaron los atenienses, es decir, formas de constitución autónoma colectiva las hay en casi todas las culturas indígenas del planeta, no hay que irse a Atenas. Y en el caso de Foucault yo te preguntaría, ¿qué piensas de la crítica que le hace Michel de Certeau a Foucault? Si es verdad que los mecanismos de dominación son de una capilaridad total, llegan hasta lo más íntimo de nuestra constitución como personas, y Certeau le dice, sí, pero la gente no es idiota. Y tal y como usted lo presenta, parece que es que somos marionetas de los mecanismos de dominación, pero ¿cuántas cosas hace la gente después con eso?
lo subvierte, lo pervierte, juega con los mecanismos de dominación. Si insistimos mucho en que esos mecanismos de dominación son tan dominantes, al final nos asfixiamos. ¿Tú cómo ves esa crítica? Yo veo que esa crítica vale, digamos, para una etapa de la vida y del pensamiento de Foucault, pero que ya no sirve, digamos, para lo que yo llamaría el último Foucault. El Foucault de los, grosso modo, 10 últimos años de su producción, desde mediados de los 70 a su fallecimiento en mediados de los 80. Porque efectivamente, cuando Sartre hace esa crítica, creo que está relativamente fundamentada porque la gente inventa 1000 estratagemas, digamos, para sortear todo lo que el sistema, digamos, construye como elementos de dominación. Hay esa invención de lo cotidiano, digamos, que contradice, pero es que Foucault, a partir de un determinado momento, elabora, digamos, que una cosa es el poder que efectivamente nos invade y otra cosa es la dominación, y que hay que diferenciar muy claramente esas dos cosas. Y claro que la gente lucha y encuentra formas, digamos, de sortear elementos de dominación, pero nunca las relaciones de poder, estamos atrapados en ellas, forman parte de la vida. De dominación, sí. Y Foucault aporta elementos, digamos, para hacernos entender, digamos, y ver que la dominación, digamos, no es ninguna fatalidad y no es absoluta. Cuando yo hablaba de subvertir el a priori de la experiencia posible, la cosa va por ahí. Es decir, que sí se puede. Ostras, estoy utilizando una frase que está en boga en determinados ámbitos. Bueno, sí se puede desarrollar prácticas de libertad, digamos, que contradicen los dispositivos de dominación, y toda su última fase va por ahí. Yo, volviendo a la pregunta de Diana, había preparado una cosa para esto de la trampa, que es, en base a algo que también decía Foucault, lo que dicen que digo y lo que digo. En determinado momento, frente a todas las críticas, sobre todo provenían del marxismo italiano. Es decir, Foucault desmoviliza, Foucault nos encierra, digamos, en una espiral sin salida, donde todo es dominación y adiós a cualquier posibilidad de emancipación, etc. Entonces él dijo, lo que dicen que digo y lo que digo. Entonces, este aspecto de autocontradicción, digamos, donde los absolutistas encierran el relativismo, adopta esta forma. Lo que dicen que digo es, habla un absolutista, dices que la verdad no existe. La respuesta sí. Las respuestas las dicta también el absolutismo. Por ejemplo, Platón. ¿Dices que la verdad no existe? Sí. Si la verdad no existe, lo que dices no es verdad, puesto que no existe. Pues claro. Me estás diciendo al mismo tiempo que la verdad no existe y que es falso que la verdad no exista, por lo tanto. Diablos, pues sí. Resulta que me estoy hundiendo en la miseria de la autocontradicción. Ahora, lo que yo digo, yo, no yo, el relativista, y no lo que dicen que digo. Dices, dice el absolutista, que la verdad no existe. Sí, lo digo. Si la verdad no existe, lo que dices no es verdad. Por supuesto. Pues si no puede ser verdad, pues sí, no puede ser verdad, puesto que la verdad no existe. Por lo tanto, lo que yo digo, obviamente, no es verdad. Si lo que dices no es verdad, es por lo tanto falso. No, porque falso es el antónimo de verdad.
pero si la verdad no existe, tampoco existe su contrario, es decir, lo falso. Lo que he dicho antes es, por lo tanto, no es, por lo tanto, falso. No es verdad, pero tampoco es falso. ¿Dónde está la autocontradicción? No está. O sea, que el artilugio, digamos, para que el relativista parezca ser autocontradictorio, es establecer unas premisas, unas reglas del juego que tú tienes que jugar para desembocar necesariamente, inevitablemente, digamos, en la autocontradicción, si las sigues. Pero ¿quién te obliga a seguirlas? Bueno, algo así, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Hola. Bueno, cuando he dicho a este hombre que, claro, la puesta en cuestión de los absolutos sí sirven para, o bajo mi punto de vista, sí sirven para crear, y me ha venido a la cabeza, pues, lo que significa, bajo mi punto de vista, el movimiento de los feminismos. No todos los feminismos, pero sí creo que hay feminismos que esencializan lo que es ser hombre o ser mujer, cosa que igual le hago violencia a Castoriadis, pero perdóname, lo que yo entiendo que dice este hombre, una de las cosas que dice es que bueno, sí, perdón, es que estoy un poco nervioso, joder. Es que nacemos en un mundo de creencias y el pensar radical es poner en cuestión todas las instituciones sociales, como son la familia, el ser hombre y el ser mujer. Y dices, hostias, las feministas, cuando les dicen en la modernidad, no, si sois iguales a los hombres, a las mujeres les dicen, sois iguales a los hombres, pero vuestra naturaleza os impide ciertas cosas. John Stuart Mill dice, somos iguales, pero las tareas de casa, las tareas de cuidados, las hacéis mejor vosotras. Y yo creo que hay alguna parte del movimiento feminista pues que es bastante, o puede tomar concepciones bastante esencialistas. No son las que a mí me parecen, bueno, no sé, que dan muchas pistas contra la dominación. Pistas, municiones, como decías tú en el libro, ¿no? Y bueno, una pregunta que me atrevo a decírtela porque soy un bocachanclas, perdóname, pero hablas de autores. ¿Hay alguna autora que según tú tenga esa vena relativista y para mí revolucionaria? Fox Keller, por ejemplo. Fox Keller. F-O-X Keller, K-E-2-L-S-R, crítica, digamos, de un cientificismo, digamos, que se puede criticar desde posturas feministas. Entonces, Evelyn Fox Keller ha sido una, pero hay muchas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Por aquí? Como quedan 10 minutos escasos, si me permitís hago una pregunta. Sugerida por la última intervención. Se ha hablado de de cómo se puede escapar de la dominación. Yo voy a la inversa. Voy a preguntar por las razones de la servidumbre voluntaria. ¿Por qué realmente la dominación, que es la desigualdad primordial, es el principio de división social, es tan seguida hasta el punto de que la máxima servidumbre voluntaria que se produce puede llegar hasta regímenes totalitarios, como hemos conocido en la historia?
¿Cuál sería, frente a los escapismos, las posibilidades, el sí se puede, cuál sería, en tu opinión, la forma para argumentar por qué domina la servidumbre voluntaria? ¿Qué pregunta? ¿Por qué domina la servidumbre voluntaria? Las estructuras sociales supongo que hacen que efectivamente... vamos a ver, si alguien decía antes, me parece, o se aproximaba a ello, que la gente no es tonta. Yo me acuerdo de un pueblecito, me parece que era en Perú, donde, bueno, un amigo mío iba allí y estaba genial con la gente del pueblo y todo esto, pero decía, ¿y cómo es que no os levantáis y que no, es decir, muy sabiamente, los fusiles los tienen ellos? Entonces, creo que esto explica bastante lo de que la gente, digamos, si no ve una opción razonable, digamos, de poder salirse de la dominación, lo que hace es, bueno, pues yo cuantos menos golpes reciba y más me pueda desenvolver personalmente, digamos, pues eso es lo que voy a hacer. Y para eso se somete a un montón de cosas, pero no se arriesga. Es que lo contrario de la servitud voluntaria, digamos, es efectivamente arriesgarte, digamos, contra la servidumbre, contra ese estatus. Entonces te puedes arriesgar simplemente porque tus valores, digamos, aquellos con los cuales te sientes bien, te dicen que es lo que tienes que hacer, pero si esos valores, digamos, no están tan profundamente asumidos, pues lo que hace la gente es decir simplemente no me arriesgo porque los fusiles los tienen ellos y por lo tanto a tragar. ¿Puedo decir algo? O sea que das por sentado que la gente quiere rebelarse. O sea, cuando vos decís lo de Perú, decís que va y dice, bueno, los fusiles los tienen ellos. O sea, yo me rebelaría, está en mí rebelarme. O sea, para vos entonces la rebelión está en la gente, el deseo, las ansias de rebelarse, porque no lo parece en la sociedad que vivimos, eso decía. Sí. No veo esas ansias de rebelarse o es decir, bueno, los fusiles los tienen ellos. No veo ese movimiento, en este momento por lo menos lo veo. No se ve, efectivamente, pero antes se hablaba de Michel de Certeau y de las 1000 maneras que sin enfrentarte tú inventas cosas que sortean la dominación. Esto significa que efectivamente ser dominada, digamos, no es una situación que apetezca a la gente. O sea, y por lo tanto harán lo que puedan, digamos, pero hasta cierto grado, hasta cierto punto. Si es a cambio de arriesgar mi vida, pues a lo mejor no. Tomás, ¿piensas que la gente ahora mismo lo que no tiene es conciencia de estar dominados? Porque hay toda una sociedad, ¿sí? No tiene conciencia, está individualizada, se preocupa de su problema. Y luego vivimos en una sociedad que, aunque no es la sociedad del bienestar esta que nos cuentan, no es comparable a lo que ocurre en otras sociedades en otros sitios. Entonces, yo pienso que todo el periodo de individualización y de falta de información, o sea, de desinformación, hay mucha información, o sea, hay desinformación. Hay mucha gente, es el placebo, hay mucha gente que no es consciente de que está dominada. Y eso influye en que la gente que se rebela sean minorías, porque es que el resto, a pesar de que tenga pase penalidades, vaya con lo justo, tal y cual, es el de que me quede como estoy. Entonces ahí no, yo pienso que es eso, que es que la sociedad de la desinformación ha creado personas
que son proclives a la servidumbre voluntaria. Se ha generado un debate. No son conscientes. Perdonad, pero nos han avisado que en 5 minutos tenemos que irnos, porque cierra. Pero no son conscientes o no les importa. Porque, no, si es que no les importa, entonces sí que volvemos a lo que planteaba Rafa, a la servidumbre voluntaria. O sea, no me voy a rebelar, digamos, porque ya me va bien, no me importa ser dominado. Lo cual no quiere decir que no sea consciente de que efectivamente, si digo que no me importa, es que soy consciente de que hay una dominación que se está ejerciendo. Yo creo que yo tiendo a ser optimista en el sentido de que pienso que la gente es bastante consciente de las 1000 putadas, digamos, que esta sociedad ejerce sobre la gente. Y hay dos cosas. Una, vale, pero mis intereses ¿cuáles son? Plantarme y ya, o abrir un paraguas y hacer mi vida. Esto es una salida. La otra salida es, bueno, ¿y a mí qué? O sea, que esté dominado, pues no me importa. Y esto ya es más delicado, digamos, conecta con lo de la servidumbre voluntaria, pero abriría, creo que un debate muy fino sobre por qué. Para otra ocasión. Sí, quiero decir, y no proyectemos sobre la gente nuestro propio imaginario. Para nosotros es intolerable, inadmisible que la gente no se rebele y que no quiera, o sea, que no quiera, o sea, que quiera ser dominada. Es intolerable. Pero bueno, pronto seremos 10.000 millones de personas. Entonces, a ver, puede que hayan otras formas de pensar, de ser, de sentir que las nuestras. Si proyectamos sobre esas 10.000 millones de personas nuestras formas de ver las cosas, hay muchas cosas que no entenderemos, creo. Muy bien, hemos llegado al límite, nos han avisado. Muchas gracias por la presencia. Gracias.